Acabamos de burlar al sistema, papá. Chabón, ¿qué es lo que está pasando? No sé, vos ahí con tus videos y demás levantás la bronca de muchos y parece que te están queriendo sabotear. ¿Cómo andás? Encima que, ¿cuándo fue? ¿Ayer hubo hoy? Ayer, que saqué el de los super amigues bardeando a los periodistas ¿Cómo me oficialistas. reí con eso? ¿Cómo me río con eso? Te juro que me río mucho. No es para No, tirarte boludo, pero flores, pero te escuchame una juro cosa. que me río mucho. Bueno, muchas gracias. Pero escuchame una cosa, boludo, es re raro. Las dos transmisiones que quise hacer con vos y con Iván Carrino. Sí, lo vi. Boludo, pero se me ponía. No, no. Me dio miedito, ¿eh? Escuchame una cosa, y le quiero avisar a tu gente. No tengo tendencias suicidas, no me drogo, no. ¿Qué más? No me voy a tirar de un balcón. O sea, si aparezco muerto, muchachos, me nismanearon. Totalmente, totalmente. Mira, yo acá traje algo, me lo iba a traer puesto, digo, para ponerle un toque de picante a nuestra conversación que siempre están buenas. Mira lo que acá me traje. Digo, voy a conversar con vos con esta apuesta, chabón, ¿no? O sea, que quería generar esa controversia, esa rivalidad y digo, no, voy a quedar un papelonazo, voy a hacer si me lo pongo. No, ya sabemos cómo va a terminar. Yo te voy a gastar por irse a la B, vos me vas a gastar por perder la final en Madrid. Totalmente. ¿Cómo andas, Emma? ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, bien, vos querido. Yo te respeto muchísimo a pesar de que seas gallina. Espero que sea un respeto mutuo a pesar de que yo sea bostero. No, totalmente. Mi respeto hacia tu persona pasa por sobre, bueno, cosas que entiendo de que que te llevan tiempo quizás asimilarlas, ¿no es cierto? Eso lo súper entiendo, así que quédate más que tranqui, ¿no? He estado viendo tus lives y la verdad que una genialidad tras otra, chabón, así que te sigo mucho, admiro mucho tu Muchas gracias. laburo y te agradezco también el laburo que haces, la verdad que a mí particularmente me sirve un montón, ya sea que transmitís con humor, transmitís un poco con ironía y demás, pero transmitís la cruda realidad, así que está bueno. Yo te agradezco mucho y también valoro un montón tu labor en esta batalla de ideas. Si bien no compartimos una creencia religiosa exactamente igual, creo que tu rol es fundamental. Hoy el cristianismo es la única religión que es blanco de ataque. Si decís algo contra, no sé, poner la religión judía, sos un antisemita automáticamente. Si decís algo contra la religión islámica, sos un islamófobo. Y parece que se le pega únicamente a la cristiandad. Así que creo que el labor de gente como vos es crucial. Y además, como siempre digo, sos la única persona de las que me ha llamado a la radio con las que realmente se puede mantener un debate, que realmente han sido debates ricos. Mucha gente, cuando ve, por ejemplo, el primer debate que tuvimos, que lamentablemente tuvo que ser cortito porque era un programa corto, me dicen, che, no, se te plantó, este te ganó, Danan, y eso pasa porque sos una persona que argumenta, valga la redundancia, con argumentos y con conocimiento de causa. Y si algo he aprendido justamente de esos debates es que eh, hay personas religiosas que son sumamente racionales y que pueden argumentar desde la razón, y que ser religioso no es un sinónimo de ser fanático, ni de ser necesariamente, o de necesariamente pensar únicamente desde el dogma. Y eso se agradece mucho siempre. Tu labor es muy notable. Siempre te llamo el William Lane Craig argentino. Eso me ha traído muchos problemas, quiero que lo sepas, o sea, las piedras en mis círculos han venido en abundancia, pero bueno, gracias, acepto y agradezco el elogio, pero sabes de que, sabes de que pienso que lejos de eso estoy. Pero lamentablemente, bueno, personas que uno cree que están en nuestras trincheras, ¿no es cierto? Muchas veces se te ponen en contra, recibís piedras y bueno, nada. Vos lo sabés mejor, mucho mejor que yo. El fuego amigo siempre ha existido. Yo creo que la mayoría de los insultos y de la difamación que he recibido han sido más que nada por parte de personas que se hacen llamar liberales, por parte de personas que, modestia aparte, ¿no? Que quieren mi lugar, como te pasará a vos de personas que quieren el tuyo. Que no es que seamos, uy, mirá, me creo un prócer, pero sí tenemos que ser conscientes y asumir también la responsabilidad de que somos personas que quizás tenemos una voz que hay mucha gente que escucha. A ver, también qué piola que sucedan estas cosas, ¿no? Porque estas cosas, tal y como vos lo decías en algún momento en privado, decías, estas cosas te terminan impulsando hacia otras
y en definitiva te terminan ayudando a alcanzar tus objetivos, ¿no? De hecho, a ver, fuera de broma, más allá del aprecio que te tengo y de las pizzas que nos debemos juntos, eh, a ver, si no fuera que uno estuviese persiguiendo los objetivos que se ha dispuesto a alcanzar, hoy no tendríamos esta conversación. Vos ni siquiera me hubieses conocido, ¿no es cierto? Nunca hubiéramos entablado ni siquiera una conversación. Y el hecho hoy, y me imagino, digo, y capaz que hablo apresuradamente, ¿no? Pero ¿quién diría que Manuel Danan, ¿no es cierto?, pudiese tomarse unos minutos para discutir con una persona cristiana sobre religión, ¿no es cierto? Por lo menos, al menos públicamente, ¿no? Entonces, también este tipo de labor me parece de que tiene sus beneficios porque también nos permite a nosotros, por lo menos los cristianos que piensan como yo, poder comunicar nuestras ideas tratando de salir de aquella imagen que lamentablemente en el pasado nos ha hecho muy mal, ¿no? Y como vos decías en un momento, estos fanáticos religiosos, hay veces que el cristianismo o que los cristianos se los mete dentro del paquete del fanatismo religioso y quizás no son de las cosas tan así, ¿no? No, sin duda que las cosas no son tan así. Si bien yo no soy un cristiano practicante, ni un católico practicante, yo llegué hasta la comunión y ahí me quedé. Te decía recién esto de que valoro tu laburo por esto de que hoy la única religión que realmente ha sabido avanzar en materia social, que son las religiones conectadas al cristianismo, son las que son blanco de ataques. Eh, ¿Y por qué no? ¿Por qué no discutir de religión y eso? Sobre todo en tiempos modernos en los que la tortilla se ha dado vuelta en la apariencia, ¿no? Porque en realidad si vos te pones a pensar, más allá de periodos en los que la Iglesia como institución política ha obrado mal, eh, fueron personajes religiosos quienes han hecho un montón de avances en cuanto a la ciencia. Pienso en Gregor Mendel, pienso en Georges Lemaitre, pienso en la invención de las bibliotecas mismas, fue la Iglesia. Y ahora fíjate que nos encontramos con un panorama en el que los retrógradas anticientíficos religiosos, comillas, comillas, están defendiendo el conocimiento científico de las ideologías que intentan sobreponerse, ponerse por encima de este conocimiento, ¿no? Y digo, creo que hoy estamos del mismo lado de la batalla cultural, también en el aspecto en el que, ¿por qué el ataque contra nuestra religión? Y digo nuestra porque soy argentino, no le soy ajeno al artículo 2 de la Constitución, no le soy ajeno al preámbulo, sé cuál es la religión predilecta de este país, nos hemos creado con una cultura católica, es decir, con una cultura cristiana también. Y digo, ¿por qué el ataque contra nuestra religión, o contra nuestra visión religiosa, y no contra, ponele, el Islam? Digo, hablabas recién de este fanatismo religioso en el que se pone en la misma bolsa a los cristianos que a otros. ¿Cuántos ataques terroristas han habido por cristianos en los últimos 10 años? ¿Y cuántos ataques terroristas han habido por parte de los islámicos? Ahora, sin embargo, vos llegás a decir algo así y sos un islamófobo. Pero si vos llegás a decir, me voy a burlar del cristianismo porque creen que una virgen se garchó una paloma y tuvo a Jesucristo y hay que abortar a Jesucristo porque el aborto... digo, eso se puede decir tranquilamente. Y a mí me llama la atención. Y quizás esto sea un tema para que pongamos sobre la mesa, Santi. ¿Por qué tanta persecución al cristianismo desmedida en comparación con la persecución hacia otras religiones, que prácticamente es nula? Mira, a ver, desde una visión personal, y creo de que está vinculada a lo que es la visión cristiana, ¿no? Yo no veo tan mal la persecución siempre y cuando no sea una persecución a través de la violencia, eso obviamente lo repudio completamente, ¿no? Pero la persecución ideológica hacia el cristianismo yo no la veo tan mal, desde mi punto. ¿Sabes por qué? Porque históricamente eso le ha servido muchísimo al cristianismo. Vos en la conversación que vos estabas teniendo con el otro muchacho, dijiste algo que me quedó ahí y digo, ¿cuánta razón tiene, no es cierto? Muchos cristianos y mucha de la historia del cristianismo
ha quedado sellada por ideas como dogmatismos incuestionables, ¿no es cierto? La cuestión del dogmatismo incuestionable. Hoy por hoy, muchos cristianos también inconscientemente sostienen esa idea, ¿no? Hay cosas que no se deben poner en tela de juicio, y eso me parece a mí que es absurdo, ¿no? Eso me resulta ser absurdo porque en definitiva termina construyendo personalmente una fe ciega y que ante cualquier embestida de la vida, de lo cotidiano, de lo que puede llegar a ocurrir, me parece que esa fe muestra sus falencias y termina perjudicando a la persona que la tiene. Te doy un ejemplo, ¿no es cierto? Aquella idea de que, bueno, yo soy cristiano, Dios me ama, por ende me cuida, y cuando de repente nos encontramos con un problema como la pandemia que estamos atravesando, y quizás ya sea yo o alguien a mi alrededor, mis círculos, personas que congregan conmigo en una iglesia y demás, sufren un problema por el estilo con respecto a esta enfermedad, ya sean ellos, parientes, y ya sea que los conduzca a la muerte, ahí te replanteas, pero pará, ¿serán que mis ideas son las correctas? No, y quizás la persona que no tiene capacidad de poder reflexionar sobre sus propias ideas o le teme a eso, me parece que atraviesa por una crisis existencial que sería mejor poder evitar. Entonces, vuelvo a repetir, siempre y cuando no haya una persecución violenta a través de la violencia, a través de la fuerza, la persecución ideológica, me parece que históricamente le hizo mucho bien al cristianismo, porque hizo de que se replanteara verdaderamente qué es lo que cree, ¿no? Y de hecho, a mí personalmente, no sé si es por la tarea que llevo a cabo, que es la apologética, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta que me pongan entre la espada y la pared. Pero porque en definitiva, no pasa simplemente por una discusión, sino porque en definitiva, a mí me gusta de que pongan en jaque mis ideas, che, porque en definitiva, si mis ideas fallan, si mis ideas son falaces, ¿en qué me beneficio en sostenerlas? Es un simple caso de terquedad nada más, es terquedad, es absurdo. Y el único que termina saliendo, el único que termina perdiendo en este caso soy yo. Entonces, ponétela de juicio mis ideas, poneme ahí bajo el ojo crítico, discutí lo que yo creo, porque eso en definitiva, si creo que estoy en lo cierto, va a terminar fortaleciendo mis ideas y a la larga va a terminar beneficiándome, ¿no? Y esto de la pandemia, creo que la pandemia, el feminismo, todo lo que está ocurriendo socialmente, y bueno, ahora particularmente con esta situación de salud y demás, creo que en cierto sentido la iglesia latinoamericana, el cristiano latinoamericano, ha sufrido un golpe ideológico. Y es ahí en donde, como decía Jesús, ¿no? El que no cimentó la casa sobre la roca, va a venir la tormenta y se la va a llevar puesta. O sea, me parece que ahí se ve verdaderamente de qué estamos hechos. Y te decía, ¿no? Estas situaciones hacen bien para poder reflexionar, ¿no? Reflexionar acerca de verdaderamente qué es lo que... A ver, ni siquiera quiero utilizar la palabra creer, ¿no? Sino cómo vos considerás de que es la realidad. En definitiva, tu cosmovisión es eso, ¿no? ¿Cómo entendés qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo haces para sostener tu estructura de ideas y demás, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto que ha ocurrido me ha llevado a reflexionar mucho, me ha llevado a reflexionar mucho. Y también quería saber tu opinión al respecto, ¿no? Porque obviamente, a ver, acá si estamos juntos, creo que en definitiva siempre vamos a terminar tocando el tema de Dios y de la idea de las creencias y cosas por el estilo, ¿no? Una mosca jodiéndome desde hoy que te juro que me está sacando. Digo lo siguiente, vos desde tu posición de... Es un dron que mandó Frederich. No sé, bueno, hay una mosca que me está rompiendo desde hoy. Bueno, decía yo, ¿no? Vos desde tu posición como deísta, desde tu posición como deísta, ¿cómo haces para explicar la cuestión del dolor y el sufrimiento, lo que está ocurriendo y demás, ¿no? Estas pandemias y demás. Entiendo de que el deísta supone que, bueno, Dios echó a andar un universo que es perfecto, ¿no es cierto? Y se ha alejado de él por X razones. ¿Y cómo hacemos para explicar la perfección de la obra, ya sea divina o ¿cómo decirlo? Del pensamiento divino, del orden divino, cuando ocurren cosas por el estilo? Bueno, yo sé que nosotros dijimos que íbamos a debatir y que estaría bueno ponerse picante, ¿por qué no? Yo te considero una persona muy inteligente y muy capaz de argumentar, por lo cual será un placer. Pero lamentablemente el argumento que te voy a dar también te va a servir a vos. Perdón que estoy acá en la guerra con una mosca, chabón. Es el dron que mandó Frederich.
Yo creo que la forma de entender esto es saber que de existir un Dios no es un titiritero, no es un titiritero. Nosotros no podemos estar pendientes de que Dios nos arregle los problemas como si fuera un títere, quitándonos este libre albedrío de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me protejo metiéndome en mi casa o salgo y me juego a que me mate la pandemia? No podemos creer en un Dios titiritero, no podemos. Sería de hecho contrario a tener una libertad espiritual posible, para mí, ¿no? Obvio. Hay que agradecer, por más cruel que suene y por más que nos duela en el alma cuando algo horrible nos pasa, hay que agradecer la posibilidad y la libertad que nos da que no haya un Dios titiritero protegiéndonos del mal como una madre tóxica, ¿sí? Porque un Dios que te esté protegiendo de la realidad es un Dios tóxico, es un padre tóxico, no te está haciendo un bien. Y por otro lado, quitarnos el egoísmo. Este es el universo que Dios o los dioses o la mente suprema ha creado. Esto es así. Y no podemos comprenderlo desde la cosmovisión chiquita de entender, no es perfecto porque me afecta, no es perfecto porque me duele, no es perfecto porque me han pasado cosas malas. Es perfecto como es. Y lamentablemente, si nos toca una pandemia, para establecer cierto equilibrio natural, siempre asumiendo que no la hayan creado como arma biológica en un laboratorio. Obvio. Pero si nos toca una pandemia, que capaz nos toca morirnos, o nos toca ver morir a un ser querido, a un vecino, a una persona llegada, y bueno, es la naturaleza. Y es parte de la creación perfecta. Vos imaginate, nosotros tenemos este problema, los seres humanos, y me disculpo de antemano por el ruido que hace la silla, porque yo sé que es muy molesto, pero bueno, está oxidada. Nosotros los seres humanos tendemos a pensar que el hecho de morirnos, sufrir, sangrar, quita la perfección del mundo. Qué paradoja para los cristianos que justamente, y vuelvo a decir tenemos, no tienen, tenemos, porque yo nací en este costado del mundo. Tenemos un Dios que sangra, sufre y muere. Entonces digo, ¿por qué no nos alejamos un poquito de pensar que todo se basa en el sufrimiento y el dolor como la prueba de que no existe un Dios bueno, un Dios poderoso, cuando en realidad es simplemente parte de la vida y es parte de lo que nos toca? Y especialmente si sos cristiano, entender que esto sigue después del sufrimiento, después del dolor y después de la muerte. Tenemos que dejar de ser egoístas y tenemos que empezar a entender que esta es la forma en la que la naturaleza funciona y esta es la forma en la que el Dios o los dioses que sean han creado a este universo. Para mí, esa es mi cosmovisión. Es decir, nos toca sentir dolor, nos toca sentir sufrimiento, nos toca morir. Es una mierda, pero es así. Eso no hace que el universo deje de ser perfecto. Hay una persona deforme, hay una persona con síndrome de Down. ¿Querés que comamos y seguimos después? Hay una persona con síndrome de Down, una persona... No tengo problema, ¿no? Si querés seguimos después, no tengo ningún problema. No, charlé, acompáñame en la comida, acompañanos. ¿Está bien? ¿No hay problema? Yo cuestiono todo porque en esta casa el patriarcado ha caído. Obvio, te súper entiendo. Voy a subir un video lavando un plato. Pero digo, mi visión es esa. Alejarnos del egoísmo de que todo pase por lo que nosotros sentimos y pensamos. Y entender que la naturaleza es perfecta como es. Con sus, valga la paradoja, imperfecciones. Y con su sabiduría y con sus epidemias y con la muerte. Y pensarlo de una manera. Si nadie se hubiera muerto jamás en la historia, estaríamos todos amontonados como al final no entraríamos. Entonces, lamentablemente hay que entender que no entendemos. Esa es mi reflexión. Te entiendo. Ahora, digo yo, ¿no? Cuando pensamos en la imagen de Dios y no necesariamente en una imagen bíblica de Dios, sino más bien filosófica, como considerándolo como el ser subsistente, ¿no? Creo de que la naturaleza de Dios por sí, por definición, es el bien absoluto, ¿no? El bien supremo, el amor. Entonces,
hay veces de que me es incompatible la visión filosófica de este Dios al que llegamos a la conclusión de que es un ser todo bondad y todo amor, y eh, dejándonos en, ¿cómo decirlo?, como huérfanos, ¿no? En un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Eso no te genera algún tipo ¿cómo decirlo?, de problema con la imagen deísta de Dios, ¿o no? En realidad, como deísta, no, porque Porque, no necesariamente creo en un Dios bueno y amoroso, sino en un Dios creador. Pero de todos modos, incluso para quienes sí crean en un Dios bondadoso, digo, el amor no es consentirte, el amor no es malcriarte. obvio, Digo, el amor también puede ser ponerte un cachetazo cuando te equivocaste, como hace un padre. El amor también puede ser duro. Puede ser loco, ¿sabes qué? Como te quiero y te estás mandando estas cagadas, yo me aparto. Porque no voy a ser cómplice ni artífice del daño que vos estás haciendo. ¿No? El amor a veces es duro. Y tenemos que tener cuidado con esto, con caer en la idea de que el amor es consentirte y malcriarte y volver a la imagen del titiritero. Como te quiero, voy a manejar tu vida con hilos para que no te pase nada malo. Yo creo que el amor también es darte la libertad. El amor es, y esto lo decía, mirá vos qué loco cómo se une todo, una feminista que ahora no recuerdo el nombre, no sé si era Camille Paglia o quién, era una feminista muy conocida, una referente, y dijo, nosotras cuando luchábamos por ser libres, luchábamos para que nos dejaran salir al mundo real y correr peligros, correr riesgos. Eso era ser una mujer empoderada, eso era ser una mujer libre. No como todas estas chicas que están pidiendo al Estado que les facilite la vida. Y acá pasa algo similar. Tenemos que agradecerle a este Dios o a estos dioses, o depende de lo que crea cada uno, que nos dé la posibilidad de ser libres y de correr los riesgos que hay que correr. Y agradecerle que no sea un Dios que nos está malcriando, que nos está manipulando como a marionetas. Y además una pregunta que te hago, Santi, que le hago a todos los cristianos. Si no sí. sufriéramos, si no conociéramos el sufrimiento y si no conociéramos el dolor, que tan lamentable es, que tan horrible es, ¿cómo mierda podríamos valorar y apreciar los buenos momentos y las maravillas de la vida? Digo, ¿no? Sí, bueno, ahí es en donde creo yo de que el cristianismo es capaz de proveer una respuesta lógica al problema del dolor y el sufrimiento, por el objetivo que tiene Dios detrás de él, ¿no? Y quiero por un instante volver a un punto, ¿no? Que es la imagen de un Dios bondadoso, de un ser moralmente perfecto, ¿no es cierto? De un ser amoroso y misericordioso, ¿no? Y digo, ¿cómo llegó a esa conclusión? La otra vuelta, cuando tuvimos la oportunidad de poder charlar en tu programa, llegábamos a la conclusión de la existencia de una moral objetiva, ¿no? Decíamos, bueno, el tema de la moral termina descubriéndose y vemos a través de la experiencia de que la moral es algo objetivo. Ahora, si la moral es algo objetivo y existe tal cosa en este mundo y particularmente en los seres humanos, tal cosa como el deber moral, ¿cómo podría ese deber moral ser objetivo y verdadero sin la existencia de un ser, de un ser tal y como lo es Dios, que es la fuente de bien, de justicia y de amor, ¿no? O sea que, vuelvo a repetir, esta no es una postura dogmática, bíblica o necesariamente que responde a doctrinas establecidas por el cristianismo, sino más bien es una postura Estás encontrando la filosófica, lógica. creo yo. Es una postura filosófica. Necesariamente, si creemos que los valores y deberes morales son objetivos, eh, y verdaderos obviamente, pero lo destaco por las dudas para alguien que nos pueda estar mirando y quizás se perdió, si creemos de que son verdaderos y objetivos, necesariamente tiene que haber un legislador moral que sea la fuente del bien y de la justicia. En conclusión, Dios debe, su naturaleza debe ser bondadosa y amorosa. ¿Se entiende? Ahí es en donde está la construcción de mi argumento. Por eso te repito nuevamente, ¿no? Entonces, si creemos en una objetividad moral, eh, ¿por qué no llegar a la conclusión de que la naturaleza divina es bondadosa? Es un muy buen punto.
estoy totalmente de acuerdo con que no llegás ahí a partir del dogma, sino a través del razonamiento y de la lógica. Bueno, ¿por qué no puede ser la naturaleza misma ese legislador moral? O esa legisladora moral, para que no se enojen las feministas, porque es la naturaleza. Le naturalece. Le naturalece, le legisladore. Yo estoy de acuerdo, yo creo que la moral es objetiva, creo que las subjetividades a través de las cuales se ha construido la moral terminan respondiendo a una objetividad, es decir, ¿por qué estamos todos de acuerdo en que esto es moral y esto es inmoral? ¿Por qué las personas que disienten de esto siempre son una minoría, ¿no? Las comunidades que disienten, digamos, mayormente en el mundo, sabemos que no es moral lapidar a una mujer hasta la muerte por haber sido infiel. Ahora, hay gente que lo cree, pero es una minoría. ¿Por qué mayormente las sociedades han convenido, han evolucionado, han avanzado en darse cuenta de que, mirá, matar a una persona a piedrazos por ponerse un escote no es inmoral, no es moral. No es inmoral, mirá, se me patinó el inconsciente machista y patriarcal. Y creo que eso termina respondiendo a que hay un estándar universal similar al que nosotros contemplamos de lo que es el bien y de lo que es el mal. Yo creo que esto puede darse, sí, a partir de una ley universal que puede provenir de un dios, de dioses, de la misma naturaleza, y creo que esto abarca las posturas teístas, deístas, panteístas y religiosas, desde mi punto de vista. Obvio. Lo que sí yo podría, lo que te podría decir es que se me hace un poco difícil poder imaginarme cómo la naturaleza, cómo la naturaleza, algo que no posee conciencia, no posee voluntad, puede terminar siendo un legislador moral. ¿Se entiende? O sea, ¿y a dónde quiero llegar? A que si necesariamente nosotros creemos que existen deberes morales objetivos, esos deberes se deben de rendir cuenta a algo o a alguien que en definitiva, en última idea, termina siendo Dios. La naturaleza jamás podría llegar a ser ese legislador moral porque no es un ser consciente que posea voluntad o libertad, porque obviamente no posee deseos, no tiene personalidad. Ahí es en donde llegamos también a la conclusión de que el ser subsistente posee personalidad, ¿no? Entonces es una serie de ideas que me parece que con la respuesta de la naturaleza se hace un poco difícil tratar de solucionarlo, me parece a mí. Sin embargo, cuando empezaste a describir a la naturaleza se te escapó algo. Dijiste un ser. Sí, por eso me corregí. Yo creo que la naturaleza puede llegar a ser un ser. La naturaleza tiene factores fascinantes que demuestran que hay una inteligencia o intrínseca, o te doy la postura, o detrás. La fotosíntesis, Santi. La fotosíntesis es un espectáculo. El hecho de que un árbol sea un ser vivo es una cosa mind-blowing. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, es algo tan cotidiano, que no lo vemos como algo fascinante, pero lo es. Entiendo. Y lo comparto, ¿vale? Pero espera, déjame cerrar. Sí, creo obvio. que la naturaleza tranquilamente puede ser un ser inteligente, o por lo menos tiene más inteligencia de la que nosotros pensamos, o por lo menos tiene una inteligencia que incluso está a la vista, pero que al estar tan acostumbrados a pisar el pasto, a mirar los árboles, no la contemplamos como tal. Y lo otro, esto de rendir cuentas, quizás esta moral objetiva no sea un medio para rendir cuentas en una posterior vida o para rendir cuentas a un legislador universal, sino simplemente para que la humanidad viva mejor y viva bien. Y que la cuenta que tengamos que rendir es a nosotros mismos para poder vivir mejor, vivir cada vez mejor y vivir lo mejor que podamos. Te Eso entiendo. como teísta, si querés, y casi hasta como panteísta, te lo digo. Es un excelente punto. Ahora, antes de ir a ese, ¿no? Me preguntaba, al asumir de que la naturaleza posee inteligencia, ¿le proporcionás personalidad? Es una muy buena pregunta.
¿Hablarías con una roca? Acá me dice Lilia, acá Lilia nos está escuchando y me dice, si tiene personalidad es muy malvada. Ahora, ¿hablarías con una roca? ¿O entenderías que la Tierra te escucha y te entiende? Santi, ¿Pensarías de que, o llegarías a la conclusión? no No voy a dilapides ahí bajar. abajo, no bajes No, ahí pero abajo el debate. me permiten un paréntesis. Dale. Pues yo Por tuve una favor. época, gracias. Tuve una época de atea, cuando era adolescente, mi mamá me había dado libros de Eric Fromm, y yo estaba leyendo un libro de Eric Fromm que creo que era ¿Por qué no soy cristiano? Y Eric Fromm decía, obviamente era ateo, que la ciencia era amor porque el conocimiento te llevaba a amar aquello que vos conocías. Y uno dice que Dios es omnisciente, conoce todo, nos conoce a todos. El conocimiento de algo te lleva a amarlo. Ergo, digo, si el conocimiento es amor y Dios es omnisciente, eso va de la mano con la ciencia también. Una característica que se le atribuye a Dios y que va de la mano con lo que significa la ciencia. La observación, y esto lo dice un ateo, que la observación continua Sí, de un fenómeno te lleva a conocerlo y a amarlo. pero en definitiva, la ciencia termina siendo un medio, no algo en sí mismo. Entonces, ese medio te conduce al ser subsistente. De hecho, en varias oportunidades vos has utilizado el argumento del ajuste fino del universo, que de hecho a muchos científicos les llama tremendamente la atención de que exista un universo con variables tan finamente calculadas, y eso obviamente, como en varias oportunidades dijiste, nos permite ver de que vivimos en un universo inteligible. Ahora, la única explicación para tal cosa es la existencia de un ser subsistente, Dios, un ser trascendente. Ahora, haciendo mención a lo que decía Lilia, ¿no es cierto? La ciencia termina siendo un medio que nos permite conocer la realidad y que en definitiva, conociendo la creación, de alguna manera a través de la razón podemos llegar al creador. Es básicamente también alguna de las cosas que vos creo que sostenés, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, el mundo material, para considerar de que tienen cierto sentido de inteligencia, ¿considerás de que puede llegar a tener personalidad? ¿De que lo material se puede llegar de alguna manera a entender qué es lo que le ocurre a su alrededor? ¿Se entiende la pregunta? Perfecto. Y para respondértela te voy a contar, por más que muchos se me van a reír, y aclaro que no soy un hippie ni nada que se le parezca, y creo que se puede encontrar esto en Instagram. Hay fotos mías abrazando árboles. He hablado con árboles, considero que la naturaleza es parte de un ser vivo brutal. Ahora, de todos modos, yo coincido con lo que vos decís, porque yo soy deísta, no soy necesariamente Obvio. panteísta, si bien a veces soy filopanteísta y a veces lo abrazo. Soy deísta, y creo que efectivamente hay una inteligencia que creó un universo inteligible. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, por ejemplo, vos decías recién, la ciencia es un medio. La ciencia, por supuesto, es el conocimiento obtenido a través del análisis y de la observación, esa es su definición. Ciencia, de hecho, la palabra ciencia significa conocimiento. Una deformación de la genealogía de la palabra. Y vos fíjate que grandes agnósticos o ateos como el mismísimo Charles Darwin, cuando escribe sobre la evolución de las especies, cuando él redacta su autobiografía, que yo siempre hago el mismo, cuando ya me la sé de memoria porque vienen los ateos a decirme, ¿por qué Darwin esto? Y yo digo, página 92 de la autobiografía. En la página 92, 93, depende de la edición, él cuenta que sí, para que haya un proceso evolutivo se necesita una mano inteligente detrás. Por supuesto, porque no van a ocurrir no vamos a evolucionar azarosamente. No me va a crecer ahora una mano acá porque me es más cómoda para el teclado. Digo, es un proceso que lleva años y años y años y años y años y años y años ir formándonos como especie. Y atrás de eso, coincido con Darwin, tiene que haber una mano inteligente. Yo como deísta lo entiendo así. Yo como deísta tengo una cosmovisión similar a la tuya. Hay una inteligencia detrás de un universo inteligible. Ahora, nobleza obliga, cometo el sincericidio, sí, Santiago. He abrazado árboles y
Y no te voy a decir que he acariciado rocas, pero básicamente, sí. Soy un admirador brutal de la belleza natural, de la belleza de la naturaleza. Entiendo, no, sí, obvio. A ver, uno ve la naturaleza y uno se deleita. Hay veces de que hemos perdido esa capacidad de poder observar el mundo que nos rodea con tantas ocupaciones, con tantos ¿Sabes por temas, qué? ¿no? Y además, ¿por qué lo damos por sentado? Lo damos por Totalmente. sentado. Vos sabés que vas a caminar al parque y sabés que ahí está el árbol y el pasto y es lo mismo de Chabón, siempre. ahora con la pandemia, ahora con todo esto lo que está pasando, a ver, yo siempre fui una persona que a mí me encanta estar en casa, ¿se entiende? A mí me encanta estar en casa. Yo la paso bien estando en casa y hoy extraño salir a caminar, ver un árbol, recostarme sobre el pasto, ¿me entendés? Es tal cual lo que vos decís. Lo Sí. único, yo hacía mención a este caso de la ciencia como un medio y demás, por el comentario que hizo Lilia, ¿no? Con respecto a que la ciencia es amor, ¿no? Y creo que para que exista amor necesariamente debe existir voluntad, y para que exista voluntad debe de existir personalidad, por ende un medio no puede tener personalidad. A eso más que nada me refería, para que no quede solamente boyando como una afirmación que hice al pasar, nada más. Claro, Eh, eso se refería al comentario de Fromm sobre que la ciencia es amor. Yo creo que la naturaleza puede tener voluntad, lo creo yo, lo creo yo. No es en lo que me baso, ni es en lo que sostengo mi postura filosófica ni mi cosmovisión, claro. pero no lo descarto, no lo descarto. Creo que la naturaleza puede ser una fuerza que tiene aspectos materiales no sintientes, como puede ser una roca, como capaz, a ver, la comparación que voy a hacer es muy estúpida, pero la hago como for dummies. Sí, sí, sí. Yo te conozco a vos, Santi, y yo sé que vos sos un tipo con una esencia, con una personalidad, con unas ideas. Ahora, me dicen, bueno, pará, pero ¿vos crees que la zapatilla de Santi puede tener una conciencia? No, la zapatilla no. Pero la zapatilla es parte de lo que se puso hoy Santi, ¿entendés? Digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Por Sí, decir una sí. estupidez. O mismo con. No quería ir a un. No quería ir a un ejemplo más triste, pero ponele. Un cadáver. Un cadáver es una parte de lo que alguien alguna vez fue. Entonces digo, ¿por qué la naturaleza, como fuerza inteligente, como fuerza espiritual gigante, no puede tener partes también no sintientes o no conscientes o no inteligentes? Digo, como parte de un todo. Es para filosofar. Obvio, 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 estamos para eso, y a ver, esta pandemia también, si no nos sirve para eso, no lo estamos canalizando correctamente, ¿no? Olvídate. Olvídate también que con la mejor, ¿no es cierto?, de esta charla, eso se sobreentiende. Pero recién dijiste algo que me gustaría volver a retomarlo, ¿no? Sí te menciona un cadáver, y no te llama mucho la atención, no te llama mucho la atención que un cadáver o una persona al morir y convertirse en eso que llamamos cadáver, pierde su valor intrínseco. Entonces, acá es en donde viene la cuestión, ¿qué es lo que nos proporciona ese valor? ¿Por qué es que a un cadáver, simplemente más allá del valor sentimental, te puede producir la pérdida de un ser querido y todo ese momento hasta enterrarlo y demás, pero por qué luego de ese momento emocional eh, parece que termina perdiendo el valor como persona? Ya, obviamente, a ver, si no, no lo dejaríamos bajo tierra, ¿no es cierto? Entonces, acá esto en la práctica nos permite llegar a la conclusión de que en la personalidad se encuentra algo que quizás es muy difícil de identificar, pero que nos lleva a la conclusión a su vez de que es algo especial que nos proporciona un valor distinto a todo lo demás que nos rodea en la realidad, ¿no te parece? A mí lo que está diciendo me parece muy interesante, sobre todo porque hay una cosa que es, yo no sé si la gente va a coincidir, eh, creo que esto también lo hemos hablado a veces nosotros en charlas que tenemos cotidianamente, pero digo, a mí lo que me parece impresionante es que hay veces que el cadáver, por más que sea la persona que conociste toda tu vida, simplemente tendida en una cama o en un féretro, realmente no parece esa persona, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de que los seres son algo más. Eso que presta para abrir otro debate, obviamente, mucho más largo y muy interesante, que ya nos meteríamos con temas como, bueno, loco, ¿qué somos? ¿Qué somos? Que es algo
es un misterio fascinante. Yo de todos modos me refería, ponía el ejemplo del cadáver como diciendo, bueno, es un cuerpo, pero que alguna vez estuvo ahí dentro de ese cuerpo inerte, hubo un espíritu, hubo un alma, hubo y no hablo ni siquiera en el sentido literal de la palabra, sino en lo que nosotros somos, hubo un ser. A eso me refería con comparar cosas inertes con las cosas inertes que puede tener la mismísima naturaleza. Pero esto que vos planteás es muy interesante porque de verdad, y esto que voy a decir va a sonar muy místico, y es raro que yo me ponga más místico que vos para el común denominador de los espectadores, aunque sé que no sos un místico, sos una persona muy racional. Pero realmente hay veces que uno ve un cadáver y piensa que el ocupante de ese cuerpo ya no está, ¿no? Se fue. Totalmente. Por lo cual, yo acá dejo abierta la puerta para que quizás otro día tengamos una charla y podemos hasta invitarlo a Álvaro, que tiene otra postura distinta tanto de la tuya como de la mía, para ver qué mierda pensamos Obvio. y poder filosofar un rato al respecto, porque a mí eso es lo que a mí me puede y me dice, bueno, loco, ¿sabes qué? Además de, bueno, algunas experiencias que yo he tenido, que no las comparto públicamente, a vos te he contado alguna, pero digo, no las comparto públicamente porque no las puedo fundamentar a través de lo empírico lo material y lo científico. Pero he tenido experiencias, y lo digo abiertamente sin ningún problema, no se me van a caer los anillos por reconocerlo, que me han dado a pensar que efectivamente este viaje no termina acá. Y no es el vino del que está hablando, es, en todo caso, Ya las altas horas de la noche, sangre de chao. Cristo. Es la sangre de Cristo. No es el vino ni la medianoche. Bueno, parece ser hasta contradictorio, esto no de tu parte, ¿no? Obviamente no hablo específicamente de vos, pero sí del común denominador de la gente, ¿no? Porque el común denominador de la gente, eh, obviamente, ¿cómo decirlo? Tiene una especie de idea de la religión, más todavía del cristianismo, porque somos un país con fundamentos cristianos, ¿no? Entonces como que está vacunada contra el cristianismo, contra los dogmas cristianos y demás. Pero el común denominador de la gente cree en este tipo de cosas. Cree en el, che, hay algo más allá de la muerte, che, te pudiste comunicar con algún ser, che, y le da una cierta entidad hasta a la naturaleza, al universo, ¿no? Como dándole personalidad de alguna manera con la que supuestamente el universo tiene planificado ciertas cosas, dándole inteligencia al propio universo. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que, en definitiva, hay veces de que no somos conscientes que lo que creemos no es lo que decimos, sino que lo que creemos se manifiesta a través de ciertas experiencias específicas, ¿no? Che, por dar un ejemplo, supongamos lo siguiente, y vos una vez me lo dijiste muy, pero muy bien. Vos dijiste, no me gustan las etiquetas, ¿no? Pero si, a ver, simplemente para que la gente pueda entender, yo me califico a mí mismo, me percibo, ¿no? Por así llamarlo correctamente, utilizando la palabra, como deísta. Pero el deísta se me hace difícil pensar de que pueda llegar a creer en la posible existencia de espíritus, la posible existencia de experiencias X y demás, de una vida posterior a la muerte. Entonces, hay veces de que nuestras teorías, al encontrarse con situaciones de la realidad, parecen no muy bien ser coherentes con el mundo que nos rodean y no poder llegar a explicar muchas de las experiencias que podemos llegar a tener. ¿Se entiende? Perfectamente, perfectamente. Eso es tal cual como vos decís, Santi. Hay veces que la experiencia personal te da un cachetazo y te afloja todo lo que vos pensabas que era cierto o lo que vos tenías como visión. Lo que pasa es que, digamos, yo siempre separo mi experiencia personal de mi postura filosófica lógica. Eh, y hay que empezar por saber y por comprender, y aquí valga la paradoja, que nosotros acá en este plano realmente no vamos a comprenderlo todo, ¿no? Y en ese sentido Obvio. hay que ser muy humilde. Y yo por más que me gusta mucho hacer este personaje soberbio y pedante come progresistas y picante, realmente me humillo
ante la incomprensibilidad del universo que tenemos, como decía Isaac Newton, que era un correligionario tuyo, nada más y nada menos que el padre de la de la ley gravitacional universal y uno de los padres de la física. Él decía, nosotros conocemos una gota de agua e ignoramos el océano. Y desde ahí tenemos que partir al mismo tiempo que el mismísimo Newton se miraba el pulgar y decía, loco, esto bueno, no decía loco, lo estoy parafraseando. Él decía, esto me da o el ojo, me están hablando de un diseño, ¿entendés? Y digo, creo que tenemos que, en ese aspecto, nosotros podemos sustentar nuestras creencias, tus creencias cristianas, mis posturas deístas, y tenemos eso como, bueno, la lógica y mi razonamiento y mi cultura me llevan a conformar esta opinión, esta filosofía. Y tenemos la suerte de vivir en un costado del mundo con libertad de culto como para expresarla libremente y poder tener charlas tan agradables como esta, sin que nadie nos esté cagando a piedrazos. Pero digo, hay veces que nos chocamos con la experiencia personal que nos caga trompadas y nos recuerda a los chiquitos que somos. Vos fíjate, vos decías recién, hace un rato, los cristianos nos chocamos con esta pandemia y decimos, loco, ¿cómo puede ser que un Dios protector, un Dios amoroso, nos esté matando con un virus de mierda? Aunque no fue Dios, fueron los comunistas, pero no importa, eso es otro tema. Y yo me pasa eso, yo digo, como deísta, como persona que no necesariamente cree en la vida después de la muerte, que no necesariamente cree en un Dios interventor, de repente me choco con experiencias personales que me dan un cachetazo y me dicen, evidentemente estoy viviendo una vida como si no hubiera nada después. No digo que sea alguien malo, ni tampoco vivo en el exceso, pero digo, me concentro en el mundo terrenal, y de pronto una experiencia personal, como puede ser, a mí no se me van a caer los anillos por hablar de esto, un viaje astral, un sueño lúcido, me dan un cachetazo, y estoy hablando de viajes astrales y sueños lúcidos, heavy metal, no estoy hablando de algo que pareció, no, heavy metal, como yo te dijera, no sé, no quiero caer en esto para no quedar como un místico o hablar boludeces, pero suponete que vos tenés una experiencia personal en la que ves algo que ocurre después. Por lo menos te asustás. Digamos, más allá de que sea una... Y puede ser, no estoy diciendo me pasó esto, no, puede ser... ¿Cuántos no han tenido un sueño premonitorio, chabón? Por eso. Ahora, podemos decir, fue una sucesión de coincidencias una tras de otra. Puede ser. Pero también, digamos, el hecho de que te pase, te da un cachetazo y te pone el culo para arriba y te hace cuestionar de todo. Entonces digo, cuando nosotros tomamos una postura respecto de la grandiosidad que es el universo y lo que pudiera haber detrás, siempre tenemos que ser humildes y entender que capaz un factor nos puede dar un cachetazo y hacernos entender que estábamos equivocados o que dentro de nuestra cosmovisión puede entrar un factor que no considerábamos. Es sumamente interesante lo que vos decís, porque eso nos permite a nosotros replantearnos la sociedad cientificista en la que vivimos, donde todo, supuestamente todo debe explicarse a través de las ciencias, y no necesariamente es así, porque la ciencia tiene sus límites. Ahora, la razón, el simple hecho de pensar, trasciende el tiempo y el espacio y es quizás capaz de poder explicar mejor cosas de la realidad que no necesariamente la ciencia pueda llegar a alcanzar. Hay veces de que esta capacidad de poder sentarse a pensar, a meditar, y no simplemente a volar flasheando, ¿no? Sino construyendo argumentos a través de la lógica, nos permite a nosotros conocer un plano de la realidad, más allá de que, como vos bien decís, no la totalidad de la realidad, nosotros no vamos a nunca poder conocer la totalidad de la realidad, pero sí un aspecto que la ciencia no necesariamente te puede proveer. No, hay un tipo de conocimiento que la ciencia no te puede proveer, y de eso nosotros necesitamos ser conscientes. El cientificismo en el que hemos caído nos lleva muchas veces a caer en errores. Decía para ir cerrando, entonces, este cientificismo que tenemos como filosofía de vida hoy en el siglo XXI, muchos de nosotros, primero que no es consistente con la realidad, segundo que no es aplicable a nuestra vida cotidiana, y tercero que nos limita mucho la capacidad de poder conocer el mundo que nos rodea.
digo que no es consistente con la realidad porque sabemos de que existen más cosas de aquellas que se puedan llegar a medir, ¿no es cierto? Y por ende, y también no es aplicable en la vida real, porque ¿cuánto de nosotros no especulamos? ¿Cuánto de nosotros no pensamos, no razonamos, no experimentamos y demás? Y esas cosas no pueden ser medidas a través de la ciencia. Entonces decía, quizás que a nosotros como sociedad me parece que nos ayudaría mucho salir de esta idea, y no digo caer en dogmas religiosos, bajo ningún punto de vista, ¿no? Una cosa no quiere decir la otra, pero sí creo de que nos ayuda mucho a nosotros como sociedad salir del cientificismo, porque amplía nuestro espectro de observación o de análisis de la realidad a través de otros sentidos, tal y como lo puede llegar a ser la intuición, que es un medio de conocimiento aceptable, obviamente, ¿no? Entonces, creo yo de que el hecho simple de salir del cientificismo nos podría ayudar a resolver muchas de las cuestiones que a través de la ciencia no necesariamente poseen una explicación. Mira, yo obviamente soy un gran defensor siempre de los avances científicos Ojo que yo no lo niego, no estoy en contra, por favor, No, ni niego el uso de la ciencia, para nada. sé a dónde vas y sé que vas a coincidir conmigo. Obviamente siempre voy a priorizar el conocimiento por sobre las creencias, pero obviamente tenemos que entender una cosa, varias cosas. Primero, la ciencia es el conocimiento obtenido a través de la observación. Y nuestra observación y nuestra forma de obtener conocimiento siempre se va a ver limitada a nuestros sentidos, obviamente. Por poner un ejemplo estúpido, nosotros vemos un umbral entre la luz infrarroja y la luz ultravioleta, ¿no? Sin embargo, vos y yo estamos hablando y hay luz rebotando en todos lados. No la vemos. Alguno dirá, lo sabemos gracias a la ciencia. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuvimos sin saberlo? Digo, eso por un lado. Obviamente la ciencia va creciendo. No es que porque existe la ciencia sabemos todo. Eso es una gran falacia en la que caen muchos ateos. Eso no es así. Y quizás el día de mañana la ciencia, como ha pasado varias veces de que la misma ciencia termine dándole un guiño a la idea de una inteligencia detrás de lo inteligible, ¿no? Quizás el día de mañana la ciencia termine descubriendo que efectivamente hay una inteligencia detrás, como cuando surge la idea del Big Bang, surge gracias a una postura creacionista de un sacerdote. Y valga decir que mucho antes de Georges Lemaitre, que era un sacerdote católico y físico, había creo que era un monseñor, un monje llamado Grosseteste, que había tenido ideas muy similares a la teoría del Big Bang, que es la teoría que mejor explica el nacimiento de nuestro universo, y es una teoría netamente creacionista. De hecho, se la tildó de creacionista en su momento y se llama Big Bang peyorativamente. ¡Ah, la gran explosión! ¿No? Entonces digo, cuidado con pensar que, y lo digo además yo como alguien que, cuando a mí me vienen con una boludez de que, no, vos sos lo que autopercibís, yo digo, no, muchacho, hay cromosomas, hay genitalidad, soy un defensor de las ciencias. Ahora, como conocedor de, bueno, y además de ciertos campos de la ciencia en los que me ha tocado, y además yo vengo de un campo de las ciencias blandas, ¿no? Yo estudié sociales, estudié jurídicas, que son ciencias en las que son vivas, vemos cómo van cambiando y evolucionando. Digo, creer que porque la ciencia existe, entonces ya está, no podemos filosofar, que es un gran error que vemos en los ateos promedio de Internet, esa idea hay que sacársela de la cabeza. Eso como primer punto. Perdón. Permitime hacer una observación, ¿no? Y digo, yo creo que en definitiva, hay veces de que quizás no pensamos bien la definición de lo que quiere decir creencia, ¿no? Y ciencia y demás. Porque en definitiva vos ponete a pensar en lo siguiente. La ciencia termina siendo una creencia. ¿Por qué la ciencia termina siendo una creencia? La pregunta es la siguiente: ¿cómo podés vos demostrar la existencia del mundo externo a tu mente? ¿Cómo podés comprobar la existencia del mundo externo a tu mente? ¿Cómo podés comprobar la existencia mismo hasta del teléfono que tenés delante tuyo? Entonces, en definitiva, hay veces, a ver, y las ciencias son creencias razonables basadas sostenida por cierta evidencia, eso es indiscutible. Pero cuando calamos profundo, en definitiva, muchas de las cosas que nosotros creemos de que no son creencias, terminan siendo creencias, y es un conocimiento aceptable la creencia. De hecho, en filosofía se lo considera como los saberes básicos. Hay saberes básicos que no se pueden demostrar y que por ende terminan siendo creencias,
pero no se pueden demostrar, ¿se entiende? Entonces el ser humano me parece que es más lo que cree que lo que conoce. Y siguiendo tu punto de vista, también te doy vuelta a la torta y te digo que en realidad eso también es ciencia, porque eso es filosofar. Y si hay una madre de todas las ciencias, Obvio. es la filosofía. Sí, totalmente de acuerdo. Yo me refiero a ciencias en el sentido moderno de la palabra, cuando habla de ciencias duras, ¿no? De todo lo que se puede medir, todo lo que se puede tocar, todo lo que ocupa un tiempo y un espacio, ¿no? A eso me refiero, pero totalmente. Ahora, en ese sentido sí es ciencia. El tema es en el sentido que utilicemos la palabra. No necesariamente solo es ciencia aquello que es capaz de poder analizarse por medio del método científico. El método científico es una parte de la ciencia, pero no necesariamente es todo lo que es la ciencia, ¿no? De la misma forma que usamos mal la palabra sobrenatural, porque ¿por qué llegamos a la conclusión de que la existencia de espíritus o la existencia de dioses no sea algo natural? Es decir, no sea Bueno, el natural en el sentido de, que le damos a la palabra, ¿no? Que sea parte de la naturaleza. pero me parece a mí ahí de que va en contra de su propia definición. Creemos de que lo espiritual no es natural porque lo natural necesariamente corresponde con lo material y lo espiritual es inmaterial. Lo material ocupa un tiempo y un espacio, lo inmaterial no, trasciende eso. Por eso creo de que no, en este caso no. Pero fíjate cómo arrancaste la premisa. Creemos esto. Claro, es lo que Totalmente, creemos lo y es creemos. lo que se nos ha enseñado. ¿Y por qué no? No quiero usar esta palabra porque las usan nuestros adversarios ideológicos, pero ¿por qué no deconstruir? ¿Por qué no deconstruir todas esas posturas y empezar a aceptar que dentro de la naturaleza, o mejor dicho, aceptar que no comprendemos ni siquiera lo que es la naturaleza? ¿Entendés? Totalmente. Porque y Ahora, mucho más básico, hay gente que no entiende que le hace bien a las plantas que les hables. Y les hace bien. Y nosotros eso te no lo puedo llegar a tomar, sí. entendemos porque lo aprendimos. Y creo que tenemos que aprender muchas otras cosas y amigarnos con el hecho de que hay muchas cosas que no entendemos, que no comprendemos, que no sabemos y que son parte de la naturaleza y está bien. Y sí, en caso de Dios o de dioses, de algo superior, de algo más grande, pero que tendríamos que tomarnos, y esto hoy, tendríamos que tomarnos su existencia naturalmente. Totalmente. Y haciendo mención a la premisa que vos postulás, diría, entonces tendríamos que estar completamente abiertos al tema de los milagros. Porque El tema de ¿quién los es milagros. capaz de, el tema de los milagros, porque ¿quién es capaz de decir o negar que puede llegar a acontecer algo eh, por encima de lo que entendemos que son las leyes naturales, ¿no? ¿Quién puede ponerle límites al universo o mismo a un Dios actuando en un universo, ¿no es cierto? Entonces, si somos conscientes de que no entendemos casi nada de la naturaleza, ¿por qué limitar el plano del actuar de Dios en la obra milagrosa, no? Yo creo que es crucial no cerrar nunca la mente a nada, incluso si uno quiere rebatir esas ideas, rebatirlas o aprobarlas, la cabeza a toda posibilidad hay que abrirla. Y si querés con esto cerramos, Dale. eh, un gran error cuando vas a debatir con alguien es desconocer su obra. Es decir, yo voy a debatir con un tipo que escribió un libro, yo no puedo desconocer su libro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos que abrir la cabeza. Incluso si sos una persona que se va a oponer a la idea de la existencia de milagros, tenés que abrir la cabeza a que los milagros puedan ocurrir para ver cómo afirmás o rebatís esa idea. Entonces, por mi parte, vos sabés, Santi, nunca me vas a encontrar con la cabeza cerrada, si no, no estaría acá charlando contigo. Y creo que con esto podemos concluir en invitar a la gente siempre a abrir la cabeza. Después, que cada uno piense como quiera, y Obvio. cada quien se encontrará con las experiencias personales que le den un cachetazo y les haga entender que el universo es mucho más grande de lo que pensamos, que la vida es mucho más grandiosa de lo que pensamos. Pero siempre mantener la cabeza abierta. Algunos le llamarán milagros, otros le llamarán experiencias sobrenaturales, otros le llamarán qué flash, qué locura, pero efectivamente
siempre hay que mantener la mente abierta, y nunca la cabeza cerrada. Las mentes son como los libros, ¿no? Para nutrirse de sabiduría hay que abrirlos. Totalmente, Emma. Negro, siempre es un placer hablar con vos. Dejale mis saludos a Lilia, también la sigo en las redes sociales y me encanta el laburo que ella hace. Picante. Gracias a los dos por el laburo que hacen. Y nada, sabés que estamos en contacto. Querido, hagamos un live la semana que viene y charlemos un poquito, porque quiero conocer, como te contaba, tu postura y quiero compartirte mi postura sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial y Me relacionarla encantaría. un poquito, a ver si la podemos relacionar o ver si la gente que nos escucha se atreve a relacionarla con episodios más grandiosos de lo que quizás aparentan. Ya sea a nivel político, a nivel espiritual, a nivel apocalíptico, o como quieran. Pero me parece que no podemos obviar en este apocalipsis zombie una, una charla sobre el momento actual. Dale, quedamos así. Querido, gracias por invitarme a tu perfil de Instagram. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo para vos, Santi. Cuídate mucho, ¿eh? Igualmente, Negro. Chau, chau.